¿Sí? ¿Han podido revisar el material o no han podido ver todavía? El material para esta semana, doctor, no lo he podido ver. Hasta Para hoy ayer no había día, nada. las lecturas habíamos dicho para hoy día, ¿recuerda? Sí, Buenas Ya, noches. buenas noches. De todas maneras, vamos a verlos como habíamos quedado el pasado viernes. Vamos a ver los ejercicios sobre los métodos de valoración que los hemos revisado en las diapositivas y ahora vamos a ver el ejercicio. ¿Ya? Y después vamos a conversar un poco sobre las lecturas, obviamente como habíamos hecho igual con los dos casos, no son preguntas conceptuales, es más que todo opinión de ustedes, ¿no? Opinión propia, ¿no? Sobre lo que piensan, sobre este tema que es muy interesante, muy bonito y vital además para una gestión de recursos humanos. A ver, vamos a empezar por el primer método. Habíamos dicho que este método de jerarquización consistía en poder ordenar a los cargos como su nombre lo indica, ¿no? Por jerarquía. Por lo tanto, para una mayor facilidad, lo que hacemos es colocarlos en un cuadro. Los estamos colocando en este cuadro, por ejemplo, y estamos poniendo el ejemplo de esos 5 cargos. Y lo que hacemos simplemente es realizar una comparación. Tenemos los cargos que están colocados de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Y las celdas que están en color oscuro, están resaltadas con oscuro, son aquellas celdas, obviamente, que no tienen ningún valor, debido a que es una comparación entre el mismo cargo, ¿no? ¿No? Como podemos ver acá. A ver, voy a marcarlo para que puedan también, para que podamos ir juntos al momento de revisar. Por ejemplo, este, ¿no? Técnico 2 con el técnico 2, obviamente no hay ninguna comparación, por eso se ha colocado una celda de color negro. Ya el técnico 2 con el jefe de desarrollo humano, podríamos concluir que obviamente por la misma denominación del cargo, el técnico 2 está por debajo del jefe de desarrollo humano, ¿no? Por tanto, estaría en una menor jerarquía. Técnico 2 con el siguiente, que es el auxiliar de servicios generales, podemos encontrar que está por encima y por lo tanto la calificación es de un más, es decir, que tiene una mayor jerarquía. Técnico 2 versus, estamos en la primera columna, es decir, acá estamos analizando técnico 2. Técnico Doctor, 2, disculpe que me interrumpa. sí, ¿Qué significa la franja negra? ya, las franjas negras son el resultado de que no se puede comparar un mismo cargo. Por eso hemos colocado franjas negras. Sería, pues estamos comparando los cargos que están en la parte superior, es decir, colocados de manera horizontal, con los cargos que están colocados en la columna debajo de cargos, es decir, de manera vertical. Entonces, técnico 2 con técnico 2 no se puede comparar porque son ese mismo cargo. Por eso está sombreado con negro. Si revisamos en la otra celda con negro, podríamos también encontrarnos que el jefe de desarrollo humano, comparado con el jefe de desarrollo humano, también estaría con una calificación de celda negra, ¿no? Porque no hay ninguna comparación posible, porque es entre el mismo cargo. Lo mismo para el auxiliar, lo mismo para el director y lo mismo para el operador. Simplemente es por esa razón. Y colocamos un menos cuando tiene una menor jerarquía. Habíamos dicho técnico 2, comparado con el jefe de desarrollo humano, está en una menor jerarquía. Técnico 2, comparado con el auxiliar de servicios generales, tiene una mayor jerarquía, por eso está con más.
Técnico 2 versus el director de posgrado está en una menor jerarquía. Técnico 2 versus el operador está en una mayor jerarquía. No sé si han podido seguirme, porque hemos estado analizando la primera columna con cada cargo que está colocado en la parte izquierda de manera vertical. Catherine, ¿me ha podido seguir? Sí, doctor, estoy viendo que cargos horizontales y verticales se tienen que poner los mismos cargos, ¿no? Sí, porque es una comparación entre cargos. Ah, ya. Sí, sí, es una comparación entre cargos. No, a ver, ahorita voy a colocarles un... ¿No? Hemos revisado esta columna, ¿no? El técnico 2 con todos estos cargos que están en la parte izquierda de manera vertical, colocados de manera vertical. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo cargo, para el jefe de desarrollo humano. El jefe de desarrollo humano, comparado con el técnico 2, podríamos decir que está en una mayor jerarquía. Por eso tiene un símbolo de más. Siguiente comparación. Jefe de desarrollo humano versus el jefe de desarrollo humano, como habíamos dicho, está sombreado con color negro, debido a que no existe una posible comparación, ¿no? Siguiente. Jefe de desarrollo humano versus el auxiliar de servicios generales. Tiene un más porque tiene una mayor jerarquía. El jefe de desarrollo humano, comparado con el director de posgrados, tiene una menor jerarquía. El jefe de desarrollo humano versus el operador tiene una mayor jerarquía. Vamos a seguir este proceso de la misma manera para las 5 columnas, porque tenemos 5 cargos. Y una vez que ya hayamos completado esta tabla o este cuadro, lo que se va a hacer es sumar los símbolos positivos. En la primera columna tenemos dos símbolos positivos, dos signos positivos. En la columna 3 tenemos, en la columna 2 tenemos 3, perdón. En la columna 3 tenemos solo un positivo. En la cuarta columna tenemos 4 positivos. Y en la última columna tenemos 0 positivos. Si ustedes revisan los totales, el resultado producto de la comparación nos va a arrojar que el cargo que tiene mayor puntaje va a ser el cargo que va a estar con más valoración, seguido de, es decir, el director de posgrado, seguido del jefe de desarrollo humano, seguido del técnico 2, el auxiliar de servicios generales y el operador, ¿no? Entonces vamos a colocarlos en una jerarquía. Como habíamos visto en la teoría, a ver, María Alejandra, ¿me escucha? Catherine, ¿usted me escucha? Sí, la escucho yo, dice. Sí, me parece que no me escucha María Alejandra, a ver. No, yo soy Lisa, es que hay un audio de bocinas, creo que alguien lo ha dejado conectado y se escucha todo lo que está pasando en la calle. Ah, no, qué raro, no, nadie está con el audio activado. Sí, se escucha, Liz. ¿En este momento? Ahorita ya no se está escuchando. Ah, ya, me imagino que ha sucedido hace un momento, ¿no? Debe ser en la calle, algún ruido de la calle. Me imagino que es mi micrófono, ¿no? Que ha captado ese sonido también. Ya entonces, como habíamos dicho, este primer método simplemente consiste en una comparación de los cargos, ¿no? Es un método sencillo, habíamos hablado de las ventajas, las desventajas, y que también no aplicaba, ¿no? Para organizaciones que
impliquen el análisis de muchos cargos, ¿no? Y que tienen mucho personal. Vamos a pasar al siguiente método. Si tienen algún comentario, también me gustaría que puedan levantar la mano, así vamos conversando. Método de clasificación por categorías o grados. En este método, lo que vamos a hacer, como habíamos dicho en las diapositivas, que tenemos que definir grados, es decir, la amplitud que nosotros consideremos pertinente para poder empezar a definir grados. A ver, voy a ir anotando. A ver, Karina está con acople, creo. Sí, perdón, es que estaba conectándome a la computadora porque antes estaba en el celular, perdón. No se preocupe, no se preocupe. A ver, ya, entonces vamos a revisar este punto. Entonces, para el ejemplo, tenemos estos 3 cargos: técnico 2, secretarias ejecutivas, un entrenador de deporte. Entonces, lo que se hizo es poder definir 4 grados y, como habíamos dicho y habíamos hablado también, habíamos mencionado en nuestras diapositivas, que a medida que vayamos subiendo de grados, va a haber una diferenciación en cuanto a su dificultad. A ver, vamos a leer grado por grado, donde el primer grado tendría que ser el grado más sencillo, ¿no? Debería ser el grado más sencillo. Dice, las tareas a realizarse son rutinarias, solo se requiere de estudios en el área, la experiencia en tareas similares debe ser por lo menos de 1 año, y debe haber la tolerancia al estrés. Segundo grado, en el segundo grado, a ver, vamos a revisar, las tareas a realizarse son rutinarias, solo se requiere de estudios en el área, la experiencia en tareas similares debe ser por lo menos de 2 años. Entonces, si revisamos ahí en la redacción, se está incrementando la experiencia requerida, ¿no? De 1 año a 2 años, lo demás se mantiene constante. En el tercer grado, también podemos ver que las tareas a realizarse requieren de conocimientos específicos, ¿no? Entonces ya hay un grado adicional de dificultad. Debe poseer nivel académico en el área, necesariamente debe contar con conocimiento en idiomas, la experiencia debe ser por lo menos de 2 años, ¿no? Entonces hay otros requisitos adicionales que ya se está considerando en un grado 3. Y en el último grado, ¿no? Ahí podemos revisar y decimos que realiza la gestión organizacional de la entidad, la función ejecutiva que realiza influye directamente en las actividades administrativas, ¿no? Influye directamente, ¿no? Posee habilidades para representar de las mismas y existe una tolerancia al estrés. Entonces, el grado de dificultad que se ha podido observar en cada definición ha ido avanzando desde el nivel más básico, el grado 1, hasta el grado número 4, donde nosotros podríamos redactar ahí y podríamos definir un grado con la mayor dificultad o complejidad que se requiere. Entonces, lo que hacemos es colocar a los cargos de acuerdo a cómo se adapten, cómo se los revise y se los coloque en cada grado. Por ejemplo, el técnico 2 va a estar en un grado 3, va a estar en un grado 4, las secretarias ejecutivas estarán en un grado 4, el teleentrenador estará en un grado 3. Entonces vamos a seguir la misma lógica para los cargos que podamos tener en una organización. También, como ya me imagino que deben estar pensando, también tiene sus desventajas y ventajas, ¿no? Porque poder definir la cantidad de grados ideal o la cantidad de grados necesarios para poder clasificar a todos los cargos en una organización también es
se le dificulta al líder del proyecto cuando quiere poder tomar una decisión sobre qué cargo debería ser mayor o mejor valorado que otro, ¿no? Y también la dificultad radica cuando tenemos denominaciones de cargos similares, ¿no? Si tenemos un asistente contable, tenemos un asistente de recursos humanos, por ahí, con la misma denominación, ya los encargados de poder revisar y definir los grados van a poder confundir la situación y no van a saber dónde colocarlos. Los van a colocar en el mismo grado o a qué cargo lo colocarían en un grado con mayor jerarquía. Son los métodos menos utilizados, pero es importante conocerlos debido a que van a formar parte de lo que es el tercer método, que es el método más común y es el método más utilizado y además es un método avalado por la OIT, ¿no? Entonces, hay un convenio que se los voy a mencionar. A ver, ahorita no. Es un convenio sobre la remuneración equitativa de la OIT que avala este método y por lo tanto otros métodos que se pudieran aplicar en la empresa también son de utilidad, pero el método que nosotros estamos revisando en clases goza de ese respaldo, ¿no? Este es el momento, les digo. El que se llama la Guía de la Promoción de la Igualdad Salarial por medio de la evaluación no sexista en los empleos, ¿no? Entonces es un documento que la OIT refleja la utilidad que puede presentarnos, poder aplicar esta valoración de puestos de trabajo basados en factores, subfactores. También hablamos de los grados, los grados o la intensidad en que se va a presentar cada uno de estos factores al momento de su análisis y posteriormente lograr tener un resultado que va a ser objetivo, ¿no? Estamos aquí valorando aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos cargos en nuestra organización, lo que tenemos que hacer es definir los grados, ¿no? O los factores, mejor dicho. Según la OIT, los 4 factores que nosotros hemos colocado en las diapositivas, es decir, estamos hablando de la formación académica, estamos hablando de la responsabilidad, las condiciones laborales, del esfuerzo que demande el trabajo para ese puesto de trabajo. Esos 4 factores bastarían para poder analizar un puesto de trabajo. Sin embargo, acá estamos colocando también otros factores adicionales que los estamos revisando, los estamos poniendo ahí en nuestras diapositivas para que puedan ver que también se podría tener más factores y no solamente esos 4 que los hemos colocado en las diapositivas. Entonces, nosotros definimos como primer paso a los factores que nos va a interesar analizar para cada cargo. Tenemos la tolerancia al estrés, la toma de decisiones, el liderazgo y tenemos la creatividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que asignar una ponderación. ¿Qué ponderación? Si nosotros revisamos, a ver, el primer caso, gerente de desarrollo humano, nosotros ahí le vamos a asignar una ponderación. Le vamos a asignar una ponderación de 35% al estrés, a la toma de decisiones de un 25%, al liderazgo del 30% y a la creatividad del 10%. Sumadas las ponderaciones, llegamos a obtener el 100%. Ya obviamente los pesos porcentuales que están pudiendo ver en ese primer cuadro va a depender del líder del proyecto o del equipo técnico que se va a encargar de hacer este trabajo.
porque puede ser que alguien en este momento en nuestra reunión me pueda decir, para mí, para un gerente de desarrollo humano, me parece que debería tener una ponderación de 40% en liderazgo, en estrés debería ser un 30%, toma de decisiones un 20% y tal vez creatividad un 10%, ¿no? Y así llegamos igual al 100%, ¿no? Lo importante es ver cómo nosotros vamos a poder asignarles esa ponderación que depende del equipo técnico. No es algo que se tiene que aplicar de la misma manera en todas las empresas, sino depende de la experiencia, depende del enfoque, depende de la visión que pueda tener también el personal que vaya a trabajar con este método al momento de hacer la valoración de puestos. Segundo caso, el analista de desarrollo humano. Aquí podemos colocar un 15% a la tolerancia al estrés, a la toma de decisiones un 20%, al liderazgo un 30% y a la creatividad aún en un 35%. Lo mismo hemos seguido para el jefe de desarrollo humano, la tolerancia al estrés de 25%, toma de decisiones 25%, liderazgo 30%, creatividad 20%. Todas las ponderaciones que se realizan o se realicen para cada cargo deben equivaler al 100%. Y finalmente, para el asistente podemos poner que no va a tener mucha tolerancia al estrés, es decir, no va a ser tan necesario para ese cargo, 15%, la toma de decisiones 10%, liderazgo 30%, la creatividad 30%, y acá hay un error, ¿no? Que debería ser 100%. Ahí hay un error, debería ser 100%. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta para que avancemos con el siguiente paso del método? Sí, doctor, una pregunta. Bueno, Claro que sí. Adelante, Julián. Con respecto a las ponderaciones, el cuadrito anterior que nos estaba mostrando, Sí, entiendo que esto nos va a ayudar a valorar el cargo y por ende la remuneración también que va a tener el cargo, ¿no? ¿O no Posteriormente, acá lo que queremos es valorar primero el cargo. Vamos a valorar el cargo y después le vamos a asignar un puntaje. Después de haberle asignado un puntaje, vamos a tener ya, podríamos decir, un valor que sea el resultante de toda la valoración que hemos hecho. Esa valoración va a ser comparada con la remuneración actual del cargo. Entonces ahí vamos a comparar con la remuneración del cargo. Y ya posteriormente, cuando ya tengamos y lleguemos a una recta salarial, lleguemos a una curva salarial, podemos incluso definir si los cargos están sobrevaluados, están subvaluados. Entonces todavía no estamos decidiendo o estamos definiendo niveles salariales. Nos estamos concentrando solamente en la valoración. Gracias, doctor. Si tiene alguna otra consulta, comentario. Doctor, posteriormente, ¿estos porcentajes se hacen de acuerdo a una fórmula o es que se le estima, es un aproximado a cada uno de los factores que están ahí? Ya, no hay ninguna fórmula, solamente es el grado que ustedes consideren que debería tener un puesto de trabajo en relación a cada factor. A ver, me explico. Por ejemplo, el jefe de desarrollo humano, respecto a los 4 factores, ¿cuánto debería ser su ponderación? Es decir, ¿será un trabajo o será un cargo tan estresante que valoremos al cargo en un 50%, valoremos en un 40%, en un 30%? Entonces, ahí es más la ponderación asignada a ese cargo y a ese factor es resultante del análisis y la percepción que pueda tener el jefe del proyecto. Simplemente es eso, ¿no? Obviamente,
Para poder tener esa percepción, obviamente han debido poder revisar la descripción del puesto de trabajo, han debido conocer cuáles son las exigencias, las funciones que va a tener la persona que quiera ocupar ese cargo en la organización. Por lo tanto, ahí también el liderazgo es muy importante, ¿no? Entonces, eso se quiere valorar para el puesto de trabajo. Y como decíamos, los 4 factores que hemos colocado en nuestras diapositivas, solamente esos 4 bastarían para poder evaluar un puesto de trabajo. Sin embargo, se pueden colocar otros factores adicionales, como el estrés, como la toma de decisiones, como el liderazgo, la creatividad y otros factores más que ustedes consideren conveniente colocarlos ahí para hacer una valoración. Entonces, depende mucho de la visión, la percepción y la experiencia que tenga el jefe de proyecto para asignar esas ponderaciones. No sé si me dejo entender, Catherine. Sí, doctor, está claro, gracias. Gracias a usted. Entonces, ya hemos definido nuestros factores, hemos establecido las ponderaciones y lo que vamos a hacer es definir los grados. Es decir, la amplitud que va a tener cada factor. Por ejemplo, hemos colocado 3 grados. Generalmente se los puede definir hasta 5 grados. No es conveniente que superen los 5 grados. Con 3 grados o hasta 5 grados es completamente suficiente para poder asignarles puntajes a cada factor. Por ejemplo, tenemos un grado 1. A ver, ahorita voy a marcar la pantalla también para que me puedan seguir. Tenemos un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Nos iremos al grado 1, ¿no? Las funciones, obligaciones a realizarse son rutinarias y no requieren de análisis. Grado 2. Las funciones, obligaciones son rutinarias, pero el cumplimiento de objetivos está en función a plazos establecidos. Entonces, si se dan cuenta, acá, en el primer grado, no se requiere de análisis. En el segundo, ya existe una variable que es el plazo, ¿no? Ya existen plazos establecidos. Y en el tercer grado, se requieren de respuestas inmediatas, ¿no? Y todo depende de aspectos estructurales y coyunturales. Por lo tanto, si nosotros queremos evaluar o estamos analizando a ver el cargo de asistente de recursos humanos, ¿ustedes consideran que esté en un grado 3? Sus funciones, sus obligaciones dependen de aspectos estructurales, depende del momento, el entorno en el cual se esté desarrollando tal vez alguna actividad y por lo tanto tienen que tener una respuesta inmediata. Las funciones y obligaciones tendrán plazos establecidos para un asistente de recursos humanos o sus funciones serán rutinarias y no se requiere de análisis. ¿Cómo nosotros podríamos clasificar a un cargo o al cargo de asistente de recursos humanos en estos 3 grados? ¿Qué opinan? En el grado 3, licenciado. Al grado, perdón, Julieta, ¿qué decía? En el grado 3, en el tema de recursos humanos, porque realmente hay temas coyunturales, hay situaciones que requieren tomar una decisión en ese mismo momento, pueden ser de salud, pueden ser problemas laborales, juicios, muchas situaciones, yo creo. ¿Pero para un asistente de recursos humanos o más bien debería ser para un cargo estratégico, es decir, para un jefe de recursos humanos o un gerente? Doctor. Jefe. Para un jefe de recursos humanos. Para un jefe, doctor, Claro. estaría en grado 3. El grado 3. Sí. Si pueden levantar la mano, por favor, para no interrumpir también a sus compañeros. A ver, Catherine. Doctor, estoy de acuerdo con usted que en el grado 3 estaría
funciones, obligaciones dependen de aspectos estructurales y coyuntuales a un jefe de recursos humanos, ya que es una decisión, como dice, aspectos estructurales como que más responsabilidad. Para asistente sería un grado 2, ¿no? El grado 2, las funciones y obligaciones son rutinarias y tiene que cumplir un objetivo diario, digamos. Incluso podría ser un grado uno, ¿no? También podría aplicar un ¿También? grado uno en algunas tareas rutinarias, ¿no? Sí. Podría ser, ¿no? Podría ser, porque si revisamos en el ejemplo que tenemos un gerente, tenemos un analista, tenemos un jefe y tenemos un asistente. Obviamente, para el ejemplo hemos puesto claramente las denominaciones donde ustedes ya podrían definir qué cargo es el, o debería ser el mejor valorado. Pero por la definición de estos grados, entonces los cargos operativos o más operativos, si bien podemos llamarlos de esa manera, deberían estar en grados inferiores, ¿no? Y los grados más estratégicos deberían estar en grados superiores, porque como habíamos dicho, el nivel de dificultad va a ir avanzando conforme se incrementan los grados. Entonces, por esa razón que se establecen diferencias en cada grado y además se le va a asignar un mayor puntaje. Por lo tanto, un gerente o un cargo estratégico debería tener un puntaje alto, ¿no? Debería tener un puntaje alto, es decir, debería tener 30 puntos para este factor, ¿no? Lo mismo nosotros podríamos, lo mismo nosotros podríamos hacer para la toma de decisiones, podríamos definir grados, lo mismo podríamos hacer para el liderazgo y lo mismo podríamos hacer para la creatividad. Para la toma de decisiones, a ver, si nosotros... No se escucha, doctor. No se escucha, doctor. No se escucha. Se congeló. Es internet, ¿no? ¿O es el de nosotros? Hola, ¿me escuchan, compañeros? Sí, 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 te escuchamos. Al que no se escucha es al doctor. Sí, no se escucha, Es doctor. internet, pues. Compañero, ¿cómo le fue en el examen del anterior módulo, en el trabajo final? Hola.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Ahora Ahora sí, sí. doctor. Gracias, doctor. Licenciado. Mil disculpas, se me presentó un problema acá en la computadora. Ya me asusté porque se puso azul mi pantalla, así que pensaba que se arruinó la computadora, pero ya vuelvo a compartir. Espérenme un segundo, por favor. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Gracias, gentil. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan definir los grados que consideren pertinentes para cada factor. Y decíamos, ¿cómo podríamos definir un grado para la toma de decisiones o un grado para liderazgo o para creatividad? Sí, a la hora de definir los grados, nosotros vamos a empezar a acomodar los puestos de trabajo. Si nosotros decimos y estamos valorando desde un gerente de recursos humanos hasta un asistente, si nosotros, como es lógico y habíamos mencionado hace un momento, un gerente va a tener que estar en un grado 3. Por lo tanto, ¿cómo podría ser la definición de este grado 3 para la toma de decisiones? ¿Cómo tomará las decisiones un gerente? Y un gerente de recursos humanos, ¿no? A ver si pueden levantar la mano, a ver, me gustaría también, a ver, escuchar sus opiniones, ¿qué opinan? Perdón, doctor, ¿puede repetir la pregunta? No le entendí muy bien. Y ya, queremos definir el grado número 3. A ver, voy a marcarlo acá. Queremos definir el grado número 3 para este factor, que es el de la toma de decisiones. Y como habíamos dicho que los cargos estratégicos siempre van a estar en grados superiores, entonces, ¿cómo podríamos definir ese grado número 3? Porque ya sabemos que un gerente de recursos humanos va a estar en un grado 3 y prácticamente va a estar en un grado 3 en todos los factores, ¿no? Tolerancia al estrés, decisiones, liderazgo, creatividad. Entonces, ¿cómo podríamos definir este grado 3? A ver, Jimena levantó la mano. Bueno, doctor, yo creo que las decisiones deberían ser racionales y basadas en, en su experiencia, conocimiento y habilidades. Ya, podríamos entonces incorporar en su definición, ¿verdad? El tema de la experiencia, podríamos colocar que ya también va a influir o van a definir las decisiones a tomarse en cuenta de acuerdo también a la visión que pueda tener
el ocupante del puesto de trabajo, ¿verdad? Catherine. Doctor, ¿podría ser toma de decisiones estratégicas a realización de objetivos a mediano y largo plazo? Sí, podría ser a corto plazo, pero también podríamos relacionarlo un poco con el grado número 3 que está ahí en nuestra pantalla, ¿no? Entonces, cualquier situación coyuntural que se llegue a presentar, se va a requerir que la persona que ocupe el puesto de trabajo tenga una respuesta inmediata o tome una decisión inmediata, ¿no? Un asistente contable o asistente de recursos humanos podrá hacer eso, tendrá la capacidad. No. Un analista de recursos humanos tampoco, ¿no? Ya un jefe de recursos humanos posiblemente, pero sí un gerente, ¿no? Tiene que tomar una decisión inmediata ante alguna situación coyuntural que se puede llegar a presentar, como en el caso de la pandemia, ¿verdad? Cuando nosotros ingresamos a una cuarentena rígida, ¿cómo habrá afectado que todos se encuentren, o todos los empleados se encuentren en sus casas, ¿no? ¿Qué decisión habrá tenido que tomar un gerente de recursos humanos y qué decisiones se habrá tomado en la empresa? Entonces ahí la organización, como también sus directivos, han tenido que tomar decisiones inmediatas, todo debido a alguna situación coyuntural que se ha presentado en ese momento. Entonces ahí va a aplicar un cargo o va a aplicar un cargo estratégico a un grado número 3 en la toma de decisiones. Si se dan cuenta, hemos colocado 10 puntos en la parte derecha, en la columna derecha. Hemos colocado 10 puntos para el grado 1, 20 para el grado 2 y 30 para el grado 3. Y lo mismo hemos hecho para los 4 factores. Acá pueden ver ustedes que tenemos, aquí abajo, podemos ver un cuadro resumen de los factores con los puntajes que nosotros hemos podido establecer. Pero aquí nos podríamos encontrar con que los grados se han ido incrementando de manera aritmética. Es decir, 10, 20, 30, si hubiera otro grado 4, 40, si hubiera otro grado 5, 50. También podría ser 20, 40, 60, 80, ¿no? Se está incrementando de manera aritmética. La forma en cómo nosotros incrementamos los puntajes en los grados va a definir si vamos a utilizar una progresión aritmética o va a decidir si vamos a utilizar una progresión geométrica o arbitraria. La primera, que es la geométrica y la arbitraria, nos va a dar como resultado una curva salarial. En cambio, la progresión aritmética nos va a dar una recta. Entonces, simplemente la forma en cómo asignemos los puntos a cada grado va a definir si va a ser una recta o va a ser una curva salarial a la que nosotros podamos llegar más adelante. ¿Cómo nosotros podríamos establecer puntajes para cada factor o para cada grado si utilizaríamos una progresión geométrica, por ejemplo? Sería el grado 1 de 10, el grado 2, 20, y el grado 3 podría ser 40, ¿no? Ahí se estaría incrementando de manera geométrica. No sé si hasta ahí también tienen alguna consulta, alguna duda, ¿no? La forma en cómo nosotros establezcamos los puntajes, si vamos a utilizar una progresión aritmética, geométrica o arbitraria, depende nuevamente, como les decía hace un momento, del líder del proyecto, ¿no? De la experiencia que pueda tener el equipo técnico. Si quieren manejar simplemente una progresión aritmética, como está acá en el ejemplo,
Puede ser geométrica, porque se incrementa en 2, se multiplica por 2, o puede ser arbitraria. Grado 1 de 10, grado 2 de 16, grado 3 de 25, ¿no? Es una progresión arbitraria también la que se puede manejar, donde simplemente nos interesa en ese caso mostrar que cada grado va incrementando su puntaje, ¿no? Y por lo tanto muestra que aquellos cargos que se encuentren en un grado superior deberían tener un mayor puntaje. ¿Hubiera alguna consulta, alguna duda también sobre el tema de los puntajes? Porque ya vamos a nosotros mostrar cuáles son las fórmulas que se van a utilizar para poder calcular una recta salarial. Acá simplemente se ha valorado cada puesto de trabajo, es decir, para la tolerancia al estrés hemos colocado 30 puntos. Aquí voy a marcar dónde está acá. Para el primer cargo, para el gerente de desarrollo humano, 30 puntos. También va a estar en 30 puntos el segundo factor, el tercer factor en 30, el cuarto factor en 40. Si se dan cuenta, acá hemos puesto al cargo de gerente de desarrollo humano siempre en el cargo 3, ¿no? Porque va a tener obviamente el mayor puntaje en relación a los otros 4 cargos. Ya en el siguiente cargo que hemos podido revisar, que es el de analista de desarrollo humano, hemos colocado a la tolerancia en el estrés o al estrés en un grado 1 de 10 puntos, toma de decisiones también en un grado 1 de 10 puntos, liderazgo en un grado 2 de 20 puntos, y así como también a la creatividad. Una vez que hayamos colocado, identificado cada factor y hayamos colocado el puntaje correspondiente, simplemente vamos a tener los totales que se pueden ver en la parte inferior de cada grado, por ejemplo, de cada cuadro, perdón. Tenemos para el gerente 120 puntos, al jefe de área de desarrollo humano 80, tenemos para el analista 60 puntos y para el asistente 40 puntos. Y dependiendo el puntaje que nosotros hemos utilizado, es decir, si va a ser una progresión aritmética, pues una progresión geométrica o arbitraria, vamos a utilizar estas fórmulas que simplemente son resultantes del método de mínimos cuadrados, que implica la correlación lineal entre dos variables. ¿Cuáles van a ser las dos variables? Son los puntos que ha obtenido cada puesto de trabajo con el salario que está percibiendo cada puesto de trabajo. Entonces estamos ahí simplemente haciendo una correlación entre puntos obtenidos y el salario que percibe cada empleado. Esta es la fórmula simplemente del método, ¿no? Obviamente esto ya se encuentra automatizado. Si ustedes podrían aplicar en un Excel, ya está en una fórmula directamente y se puede llegar a generar una recta, ¿no? Como pueden ver ahí en la diapositiva, la línea punteada es la recta salarial a la cual se ha llegado de la aplicación de la fórmula anterior. Y su fórmula de la recta es Y es igual a 104.29X más 428.57. Y la línea que está en rojo, vamos a marcar, la línea que está en rojo, son los puntos obtenidos por cada puesto de trabajo ya con la remuneración que están percibiendo actualmente en este ejemplo. Podemos ver que hay un cargo que tiene 40 puntos y tiene una remuneración de 5,000. Tenemos otro cargo de 60 puntos que percibe
6.000. Tenemos otro cargo de 80 puntos y percibe 9.000. Tenemos un cargo de 120 puntos que percibe 13.000. Por lo tanto, si nosotros colocamos la recta salarial resultante de toda esta valoración sobre lo que actualmente se puede observar en la empresa, podríamos encontrar de que este punto, que lo hice muy grande, este punto, que es de 5.000, este cargo de 40 puntos con una remuneración de 5.000 bolivianos, está por encima de la recta, ¿no? Entonces, hay una brecha que se ha generado ahí. Y por lo tanto, según los resultados obtenidos, este cargo de 5.000 bolivianos o de 40 puntos equivalentes a 5.000 bolivianos debería estar con una remuneración más baja de la que actualmente está percibiendo. El otro caso, si podemos ver, hay una brecha también en el segundo caso. Estamos revisando este cargo número 2, que ha obtenido 60 puntos y se le está pagando 6.000 bolivianos, pero podemos ver que hay una brecha hacia arriba, ¿no? Hay una brecha hacia arriba. Se le está pagando 6.000 bolivianos, pero se le debería incrementar el sueldo, ¿no? Para poder estar dentro de la recta salarial. Entonces, es un cargo subvaluado, ¿no? Donde se debería poder tomar una decisión. Para el tercer cargo de 80 puntos, podemos decir que casi está en la recta salarial, sin embargo, debería tener un pequeño ajuste hacia abajo. Y en el último cargo de 120 puntos, podemos concluir que sí es un cargo que está dentro de la recta salarial. Por lo tanto, aquí, si nosotros haríamos un análisis de una empresa, podríamos nosotros encontrarnos una dispersión de esta manera, porque tenemos obviamente muchos cargos, ¿no? Estos puntos que estoy marcando ahí en la pantalla podrían representar los casos que se han presentado en la empresa, ¿verdad? Puestos que estén por debajo de la recta salarial y haya cargos también que estén por encima de la recta salarial. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como área de recursos humanos? Además, luego de observar estos resultados, tendríamos nosotros que hacer un ajuste sobre estos cargos que están sobrevaluados y también hacer un ajuste hacia arriba para estos cargos que están subvaluados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas son las decisiones que podríamos nosotros tomar cuando estamos revisando y estamos pudiendo aplicar una valoración de puestos de trabajo. Esa es la principal utilidad que nosotros podríamos encontrar de la aplicación del método. No sé si tienen alguna consulta, también algún comentario. A ver, Jimena. Doctor, una consulta, ¿y cómo podríamos justificar eso? Digamos que en todo caso tenemos que bajar los salarios de algunos puestos. ¿Cómo podríamos justificar ante el Ministerio de Trabajo? Porque eso es ilegal, ¿no? No es ilegal. Simplemente cuando a una persona se le baja el sueldo, se puede considerar como despido indirecto, ¿no? Ahí la persona ya se puede acoger a lo que es el desahucio. Pero lo que se hace cuando se quiere hacer un ajuste salarial es generar un convenio entre el empleador y el empleado. Es decir, por voluntad propia, el empleado que quiera ajustarse a esta nueva estructura salarial va a firmar el convenio y obviamente va a poder tener un nuevo nivel salarial. En otros casos, lo que se hace es cortar la relación laboral. Se corta la relación laboral, se le pagan todos los beneficios y ya a partir de unos días, si se deja pasar un tiempo,
lo que se hace es nuevamente es de contratar a la persona, obviamente con otras condiciones, ¿no? Y obviamente cuando se negocia y se habla con los empleados, generalmente hay personas que sí están de acuerdo con esta nivelación, con este ajuste, debido a que también parte de un método objetivo que se está aplicando en la empresa, ¿no? No podemos tener cargos que estén también subvaluados, ¿no? Esos cargos también deberían nivelarse. Y por el otro lado, también nosotros deberíamos ajustar aquellos cargos que están por encima de nuestra recta salarial, porque eso va a generar un desequilibrio. Y eso justamente es lo que generaba incluso desmotivación en algunos empleados. ¿Por qué gana más mi compañero de al lado si tiene el mismo cargo y por lo tanto tiene las mismas funciones, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que se podría manejar cuando nosotros estamos queriendo hacer algún ajuste, ¿no? Y poder llegar a esta estructura salarial. Gracias, ¿Alguna doctor. consulta? ¿Por qué? Entonces, es interesante, si ustedes fijan el resultado final, es decir, el análisis que nosotros podríamos tener de esta tendencia salarial, porque ya podríamos incluso minimizar esos conflictos de salarios que se presentan en una empresa, ¿no? Todos estarían dentro de una recta salarial. Y ya, si nosotros quisiéramos contratar e integrar a una nueva persona a la empresa, va a estar dentro de la recta salarial, va a estar dentro de la tendencia salarial que se ha llegado a obtener para que pueda haber una uniformidad que también busque generar tranquilidad y que todos también perciban a la administración salarial de la empresa como algo justo, ¿no? Y equitativo. Porque acá estamos tratando de valorar cada puesto de trabajo y también estamos queriendo valorar a la persona, o mejor dicho, a las funciones que deba realizar una persona en ese puesto de trabajo. ¿Hay algún comentario, alguna consulta sobre las utilidades que nosotros podríamos sacar sobre este punto que también es interesante? Si no, pasaremos, por favor, a la actividad que habíamos mencionado también. A ver, como hicimos la clase en la participación de los casos, a ver, me gustaría escuchar opiniones sobre algunos puntos, a ver, que les voy a mencionar, y voy a ir tomando nota para su participación y para el puntaje correspondiente. A ver, tenemos un material que habla sobre la evolución de las técnicas de la valoración de puestos. A ver, ¿alguna persona que quiera comentarnos qué le ha parecido la lectura? Si también podría sernos de utilidad, si también podríamos encontrar algunos puntos importantes que podamos mantenerlos ahora, porque justamente, como han podido revisar, es una lectura que no ha sido obtenida este año ni el año pasado, sino ha sido hace unos años atrás, y por su contenido parecería que se adapta fácilmente a lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? A ver, Catherine, si está ahí, a ver, ¿qué le pareció la lectura, Catherine? Buenas noches otra vez. Buenas noches. En la lectura del artículo de evolución, la verdad que hubo una pequeña parte que me llamó mucho la atención dentro de las políticas retributivas, donde Sí. decía que ahora ya no se analiza la valoración de los puestos de trabajo, ahora debería ser valorada por competencia de las personas. Debería ser ahora valoración por competencia.
y que ya no iba a ser, que ya no iba a tener una relación entre persona y puesto, sino ahora una relación entre trabajo y equipo y la misión que tiene que realizar ese equipo. Ya, a ver, anotaré, esperemos un segundo. Su apellido. Y otro punto más que me llamó la atención fue que para que una organización se adapte al cambio, no tiene que ser de una manera rápida o repentinamente, sino que tiene que esperar que este cambio madure para poder adaptarse recién a este cambio, porque muchas empresas cometen el error de adaptarse rápidamente al cambio y fracasan. Hay que esperar que madure el nuevo cambio para luego adaptarse. Gracias, Catherine. Tomo nota de la participación. ¿Alguna otra participación? Julieta. Licenciado. Sí, a mí me ha llamado la atención algunos términos como la valoración como equipos de trabajo. Lo he visto como algo interesante, digamos, ¿no? Sí se ha hablado mucho en las instituciones, creo, de equipo de trabajo, pero no así como una valoración prácticamente. Y esto del personal polivalente, que yo creo que en estos tiempos son muy necesarios realmente y son personal muy rescatable, creo, dentro de la institución, de mucho valorar. Y el tema de los cambios, que empezaba la lectura diciendo que hay cambios, y yo creo que viene muy adecuado también a este tema de la pandemia que hemos tenido desde el 2020, que realmente requiere estos cambios en el entorno que ha habido, requiere de este análisis, de valoración de cada uno de los puestos, ¿no? Así es, gracias, Julieta. ¿Alguna otra apreciación sobre la lectura? A ver, Carlos. Sí, doctor. Lo que me llamó la atención fue en la parte de las retribuciones, en donde nos dice que ya no solamente basta con realizar la función, ¿no?, de que se le da, sino que también dar un poco más de eso. Es decir, ahora toman en cuenta mucho los resultados, si han hecho algo por su cuenta o algo que en grupo también se puede hacer. Y de esa manera las remuneraciones que se ven ahora van a ser mucho mayores, ya que ahora las empresas se están adaptando también a eso, a darle la importancia. Y bueno, ya cada uno también por su cuenta, además de realizar sus funciones, lo haga por los resultados y por tener una mayor retribución. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra participación? ¿Nadie más? A ver, Jimena. Adelante, Jimena. Bueno, doctor, tal vez lo que se puede rescatar, otra de las cosas de la lectura, es que toda retribución que se debe hacer a cada puesto o a cada cargo de la empresa debe ir acompañada de un análisis, pero de acuerdo a las nuevas realidades que se van viviendo, digamos, en el entorno, de acuerdo a la sociedad, o como en este caso, ¿no?, de la pandemia, por ejemplo, que a todas las empresas un poco ha choqueado. Entonces, de acuerdo a todo este análisis de la sociedad o de la coyuntura, se debe realizar también una nueva valoración tal vez de los puestos de trabajo. Así es, incluso en los factores de valoración ya podría ingresar también el tema tecnológico, ¿no?, como un factor que realmente sea ya determinante, ¿no?, para quienes lleguen a ocupar los puestos de trabajo, ¿no? Y ya el teletrabajo realmente ya está muy presente en nuestro país, ¿no? ¿Algún otro comentario? Es nuestra tarea de la segunda semana, así que estoy asignándoles el puntaje a las personas que están participando. ¿Alguien más que quiere participar?
Mariana, adelante. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Antes de que dé mi valoración, quería saber si está bien la lectura, o sea, la que yo leí, que es la evolución de las técnicas de valoración de puestos. ¿Correcto? Es correcto. Ah, Sí, ya, sí, perfecto. habíamos hablado sobre esa lectura y también habíamos dicho sobre el análisis del puesto, ¿no? Que es la lectura 3. La 2 Ya. y la 3. Sí. Justo complementando lo que usted estaba diciendo, habla sobre la era de la tecnología, de la tecnología, donde en realidad muchas empresas se van a tener que empezar a adaptar justamente esto de la tecnología, porque ahora es la que mayor parte hace el tema de la comunicación, tanto externa como internamente dentro de las empresas. Entonces, cada empresa tiene que empezar a ser flexible con el tema de los empleados que se tienen que adaptar a esta era de la tecnología para poder enfrentar estos cambios y poder ayudar así también a los trabajadores. Creo que eso es muy importante y es justamente lo que ha pasado ahora en el tema de la pandemia. Gracias Mariana. Gracias por el buen aporte. ¿Alguna otra persona? René, que no ha participado y no tiene calificación en la primera semana. A ver, René, ¿no quieres recuperar puntaje? Debe tener vergüenza, Liz. Ah, ¿por qué? ¿Por qué, Catherine? Porque la verdad que no habla solo para decir presente el compañero. Ah, bacán. A ver. Doctor. Aurora, adelante, por favor. Doctor, respecto a la valoración de puestos, bueno, en esta pandemia hemos visto que muchos han empezado a trabajar por teletrabajo, ¿verdad? Pero hay algunas empresas, como caso el mío, que no podía hacer teletrabajo porque nosotros directamente tratamos con el cliente. Así que nosotros no podíamos hacer teletrabajo. Entonces, en ese aspecto hemos empezado a valorar a nuestro personal que se ha arriesgado a salir a las calles, a la competencia informal, porque ya había más competencia informal. Y como nosotros somos el área de cafetería y comida rápida, entonces tenemos que hacer una competencia y nuestro personal de ventas se ha puesto, como se dice, la camiseta para hacer de frente a la pandemia, ¿no? Entonces, esa parte estábamos viendo nosotros con el área administrativa para incentivarlos, para valorar más la gente que se arriesga, ¿no? A que nosotros podemos seguir, porque nosotros vivimos de ventas. Eso le quería comentar, doctor. Gracias, Aurora, pero usted, si se da cuenta, antes de la pandemia, incluso ese factor de valoración no era percibido, no había ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de salir a la calle y de que uno pueda salir contagiado, ¿no? Pero sí ahora se ha producido, ¿no? Y se ha acentuado bastante, y si se ha hecho una valoración antes en su empresa, debería haberse modificado con ese factor adicional, ¿no? Que es el tema de las condiciones laborales que ya implicaba salir a la calle, ¿no? Sí, eso, doctor, esa parte estábamos viendo mucho porque la gente que se ha arriesgado más de nosotros ha sido la de ventas, la que estaba directamente con el cliente. Eso, doctor. Sí. Gracias, Aurora. Karina, por favor, adelante. Bueno, respecto a esto también de la pandemia, ¿no? En realidad se ha implementado y a la fuerza todos hemos tenido que aprender a hacer el teletrabajo. Yo trabajo en una institución financiera y precisamente el año pasado yo estaba en el cargo de auditor interno. Todo ha sido para nosotros nuevo, ¿no? Porque hemos empezado con el Zoom, con nuestras reuniones en la oficina todo el tiempo, revisando todo mediante cosas escaneadas. Pero como decía nuestra compañera, efectivamente nosotros hemos pensado, hemos opinado también que
el área de cajas, créditos, cobranzas y plataforma, sí ha asistido todo el tiempo a las agencias. Se ha puesto una valoración más alta a ellos porque todo el tiempo sí han estado ahí presentes, incluso se han contagiado, incluso hay personas que se han internado y después de salir de su internación, incluso de una terapia intermedia, han retornado al puesto de trabajo y han seguido, no han dicho, no, yo ya no voy a estar en el trabajo porque puedo contagiarme nuevamente, no, todos han continuado y actualmente continúa para lo que es, ¿cómo le puedo decir? Para las oficinas centrales que no tienen atención al cliente y para la oficina nacional continúa el teletrabajo, pero en realidad el teletrabajo nunca ha existido para lo que es el área de cajas, de plataforma o de oficiales de crédito. Así es, ¿no? Y si se hizo una valoración en su institución antes de la pandemia, también debería haberse ya modificado ahora, ¿no? Porque trabajar en la casa que trabajar en la oficina es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ya los factores de valoración, la ponderación de cada factor es totalmente diferente y ya se debería considerar eso cuando se quiere ya revisar este tema, ¿no? Gracias. Sí, Gracias, Karina. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver, sobre la lectura. A ver, ¿quién no ha participado? Rosemary me dijo que está está presente, pero está en movilidad. Marianela. ¿No quiere participar, Marianela? Sí, licenciado. Telma también falta. Buenas noches. Bueno, con respecto a la lectura, a mí me llama la atención que hay varios autores que indican, ¿no?, que los puestos, en muchas empresas han tomado la valoración de puestos, no sé si, como indican, con una base de una política retributiva, y muy pocas empresas, según decía un autor, que habían llegado a implementar un sistema de gestión por competencia, pero no con una definición clara de lo que es la competencia, ¿no? De la relación y desde la definición de competencia. En sí, las competencias de los puestos de trabajo deberían estar, bueno, según el autor indicaba, que debería estar basada de acuerdo a la remuneración y cartera, teniendo en cuenta el conocimiento y el grado de estudio que tiene el trabajador, ¿no? Pienso que es algo que no sé si todas las empresas lo harán, pero creo que la mayoría lo hace. Eso es lo que me llamó un poco la atención en la lectura, licenciado. Gracias, Marianela. Ángeles Ortuño. Telma Maldonado. Ilse Virginia. También no tiene ninguna participación Ilse la anterior semana, así que no tiene puntaje. Y después todos prácticamente han participado. Carla Jiménez no participó. Carla. Ya, ¿no? Prácticamente todos o la mayoría habría participado. Si pueden revisar las lecturas, obviamente ya no con el objeto de
poder tener puntaje, sino poder conocer un poco más sobre lo que es la valoración de puesto, las tendencias, hay puntos muy interesantes sobre lo que es la gestión de recursos humanos, y como la mayoría acá del módulo trabajan en recursos humanos, se les sería mucha utilidad. Vamos a quedar acá. Ya en la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que son las compensaciones. Otro punto también muy interesante, muy importante, donde ahí también me gustaría conocer cómo manejan las compensaciones en sus empresas. Van a poder ver realmente hasta qué punto sus instituciones o sus empresas se preocupan por su recurso humano, ¿no? Bueno, quedamos acá. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Liz. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Compañeros.